Okay. Alapa, amigo, buenos días, Alapa. Alaba. Una medida de práctica de encarnación de las virtudes como la justicia, el amor, la humildad, el cariño, todas estas virtudes que desde el punto de vista Bahá'í son esenciales a nosotros, no son sencillamente cuestiones mentales o emocionales, son realidades que nos definen. Y nuestra realización, incluso cognitiva y emocional y física, está influenciada por este desarrollo espiritual. Y me refiero a estos místicos porque Baha'u'lláh lo que hizo a la hora de abordar este tema fue adoptar los esquemas, las fórmulas, los conceptos, el marco conceptual de los místicos musulmanes. Entonces, los místicos musulmanes habían escrito, igual que San Juan de la Cruz habló de las etapas en el ascenso al Monte Carmelo, y habló de 7 etapas del alma, y habló del alma, de la noche oscura del alma. Y lo mismo Santa Teresa habló de las mansiones del alma, las mansiones espirituales y el castillo del ser, etcétera. De la misma manera, varios místicos y autores musulmanes formularon distintos modelos de etapas del alma, del desarrollo. Una de ellas, que es la más conocida para los bahá'ís, era el concepto de 7 etapas, de 7 valles. Y viene de un poeta persa que se llamaba Atar, que escribió una alegoría de unas aves que están buscando al rey de las aves y vuelan a lo largo de 7 valles y al final encuentran al rey de las aves, que resulta ser su propio ser. Y los 7 valles que estas aves atraviesan son el valle de la búsqueda del amor, del conocimiento, de la unidad, del contento, de la maravilla o el asombro y de la pobreza absoluta y la realización en Dios. Entonces Baha'u'lláh adoptó este esquema para su libro y dijo: el alma progresa por estos 7 valles. Lo que no muchos Bahá'ís saben es que Baha'u'lláh no solo adoptó ese esquema, adoptó muchos más esquemas. Adoptó esquemas de 3 etapas, de 10 etapas, de 9 etapas, de 11 etapas, de 5 etapas. ¿Y esto qué nos dice? Lo que nos dice es que en el pasado, estos expertos en el progreso espiritual adoptaron modelos a menudo rígidos, donde decían el alma se desarrolla en 7 etapas y ya, o en 4, o en 5. Pero Baha'u'lláh dice, no, todas estas etapas no son más que un lenguaje para comprender el desarrollo del alma. Y se pueden concebir de muchas formas, de 7, de 10, no importa, porque el progreso es uno. Y lo otro es que estos eruditos del alma del pasado realmente veían este progreso en su mayoría como una preserva de las élites espirituales. Solo los seres más avanzados podían atravesar estas etapas, mientras que la mayoría de la humanidad sencillamente seguía el camino de Marta y ayudaba en lo práctico, digamos, pero no alcanzaba los extremos de la contemplación. En cambio, Baha'u'lláh dice, no, el proceso espiritual es universal. En esta edad de la madurez no existe una sola alma que no pueda atravesar todo este viaje. Y entonces lo que hizo Baha'u'lláh fue adoptar estos modelos, pero también socavarlos. También decir, estos modelos no son absolutos, son relativos. Y de hecho, en los 7 valles, Baha'u'lláh dice, el último valle, el 7º valle, muchos dicen, este es el final, el ápice espiritual, la etapa donde nosotros nos liberamos de todo nuestro egoísmo y de la muerte a nosotros mismos, vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Pero dicen, no, esto en realidad no es más que el principio del viaje del corazón. Y el corazón tiene 4 etapas, pero no se las voy a decir. ¿Y qué significa eso?
eso creo que significa que también nos libera de la arrogancia espiritual, porque ningún Bahá'í tiene la autoridad para decir qué son esas 4 etapas. Todos tenemos el derecho a investigarlas, a intuirlas, a formularlas, pero siguen siendo meramente una opinión personal. Y eso significa que el modelo se mantiene abierto. En otro libro espiritual, um, la gema de misterios espirituales, Jawahirul Asrar, habla de valles muy similares. También habla del valle de la búsqueda, del amor, del conocimiento, pero cambia algunos. Y al final dice, porque el mensajero estaba deprisa, tuve que cerrar el tema y solo les di 7 etapas que son un poco distintas a las de los 7 valles y dejé sin mencionar un montón de otras, incluyendo 2, las del contento y la resignación y otras más. Y de nuevo no nos dice cuáles son. Uno podría ver esto como un accidente o de nuevo como un mecanismo para mantener nuestra visión espiritual abierta y mantener el espacio para que individuos desarrollen sus propios descubrimientos espirituales sin imponerlos en otras personas. Y ahora cuando uno, entonces si vemos los 7 valles de Baha'u'lláh, son 11 ahora, ¿no? Se llama los 7 valles, pero son 11 porque dice que son 4 más. Pero incluso dentro de los 7 valles, Baha'u'lláh dice que las almas se dividen en 3 categorías, en 3 etapas. Dice, dice, el sol es uno, la luz espiritual es una, pero se refleja de acuerdo a la capacidad de cada receptáculo. Entonces, en una superficie es verde, en otra es blanco, en otra es amarillo. No es que la luz sea distinta, es que el reflejo, la capacidad, la superficie es distinta. Y de la misma manera, el viaje espiritual es uno, la realidad espiritual es una, pero reflejándose en cada uno de nosotros, se manifiesta de forma única y distinta. Entonces, lo que la vida espiritual significa para mí es distinto para lo que significa para Rosa y para Olga, y para Giovanna y para Sani, y para Luisa, y para Liliana. Y voy a dejar de leer mi pantalla porque si no, no acabo. Pero cada uno de nosotros refleja la luz de esta forma distinta. Y dice, algunos se fijan solamente en el punto de reflexión y por eso ven gran diversidad y conflicto. Uno dice es verde, la luz es verde, y otro dice no, la luz es amarilla. Uno dice Dios está dentro de nosotros y otro dice no, Dios está afuera de nosotros. Uno dice tenemos que realizar nuestro propio yo. Otros dicen tenemos que mortificar el yo. Y entonces hay un conflicto entre distintas perspectivas espirituales. Unos dicen es solo a través de la oración. Otros dicen es a través del conocimiento. Otros dicen ustedes 2 están perdidos. Es el amor lo que nos guía. Y todos estos son reflejos de esta multiplicidad de la experiencia de una misma realidad. Y dice, luego hay otros que se fijan en la luz y ven que dentro de todos estos reflejos es la misma luz y encuentran en eso un punto de contacto. Mientras hay aquellos que tan solo ven el sol y no ven nada más que el sol. Y dice, por eso, ya que algunos están en el reino del yo y otros están en el reino de la limitación y otros están en el plano de la unidad, por eso ha habido conflicto en el pasado. Ahora, Baha'u'lláh dice que hay 3 etapas, la del yo, la de la limitación y la de la unidad. Y si uno mira más adentro aún, en los 7 valles, se da cuenta que al principio de los valles dice que uno tiene que dejar el reino del yo.
Y luego cuando llega al valle del conocimiento, dice Baha'u'lláh, este es el último plano de la limitación, la misma palabra, que comienza los planos de la unidad. O sea que esto nos da una pauta muy interesante, porque significa que al mismo tiempo que Baha'u'lláh nos da esta multiplicidad de modelos, nos dice que todos son coherentes. Entonces, estos 7 valles, estos 11 valles, pueden ser subdivididos en 3, o más bien son subdivisiones de 3 etapas. La etapa del yo, donde me estoy enfocando en mí mismo. La etapa donde dejo mi yo y estoy buscando a Dios. Y entonces estoy en el reino de la búsqueda que me lleva a través de la paciencia al amor, que me lleva a través del dolor al conocimiento. Y estas 3 etapas son el reino de la limitación, donde tengo un caballo, un corcel que me lleva hasta que llego al punto de la unidad, donde camino por mí mismo, que en sí se subdivide a partir de la unidad, en el contento, en el asombro, en la pobreza y la vida eterna. Entonces lo que vemos es, sí, que realmente este trayecto espiritual es uno. Y estas etapas son herramientas que podemos interrogar para identificar dónde estamos y cuál es nuestro reto de adaptación en este momento. Me debo enfocar en el amor, me debo enfocar en el conocimiento, me debo enfocar en la unidad, que es dónde estoy yo en este momento. Y así me oriento. Entonces, quiero darles una perspectiva, una cosa más antes de entrar a esto. Hablé de, de la diversidad de estas respuestas. Ahora, también muchos de ustedes habrán conocido el libro de los 4 valles, que es un libro totalmente separado, pero que está a menudo publicado junto con el de los 7 valles. Y en estos 4 valles, Baha'u'lláh habla no de etapas, sino de estilos. Dice, son 4 grupos de gente. Los buscadores de Dios son de 4 tipos. Dice, los primeros se centran en el yo, pero no en el yo egoísta, sino en el yo trascendente que está dentro de nosotros con las leyes de Dios. Los siguientes se centran en el conocimiento. Y es a través del intelecto espiritual, no del intelecto frío y crítico, sino del intelecto cósmico y creativo que adquieren este descubrimiento de Dios. Los terceros se enfocan en el amor es su maestro. Y los últimos no tengo tiempo para adentrarme, pero es algo más elevado aún que todo esto. Ahora, lo importante aquí para mí en este tema, en esta discusión, no es el hecho de cada uno de los 4, sino es el hecho de esta diversidad. Otro de los descubrimientos psicológicos más recientes, yo diría en los últimos 30 años, que se han vuelto más y más y más centrales, y sobre todo en los últimos 10 años, es la noción de que todos tenemos diversos estilos cognitivos y neurológicos. Entonces, por ejemplo, el autismo antes se veía como una discapacidad o una aflicción, mientras que ahora se ve como un espectro de funcionamiento distinto, es decir, la forma en que una persona autista procesa la vida es distinta. Y se habla de neurotípicos, es decir, de una forma típica y atípica. Pero no es que una sea superior a la otra, es sencillamente distinta. En el campo de la educación también se ha descubierto que entendemos que no, tenemos predisposiciones distintas. Hay algunos que aprendemos más verbalmente, hay otros que aprendemos más kinéticamente, hay otros que aprendemos más visualmente. Tenemos distintos estilos cognitivos. Y esto se ha vuelto central a cómo manejar una clase de niños, a cómo manejar almas que están luchando por su vida,
a cómo entendernos a nosotros mismos y ser ágiles en este mundo. De la misma manera, Baha'u'lláh parece afirmar que tenemos distintos estilos noéticos, espirituales, que cada uno de nosotros vivimos nuestra espiritualidad de acuerdo a distintas predisposiciones. Y en el libro de la certeza, Baha'u'lláh tiene una frase que me parece revolucionaria, psicológicamente en términos de la espiritualidad y la religión. Dice Baha'u'lláh, hemos repetido, hemos dicho o nos hemos expresado de muchas diversas formas, para que si el buscador, refiriéndose a una, no llega a su meta, pueda, refiriéndose a otra, alcanzar su objetivo. De tal modo que todo tipo de seres puedan saber cómo satisfacer su hambre. Esto es muy profundo, creo yo, porque nos dice Baha'u'lláh que él predice que no vamos a relacionarnos bien con todo lo que ha escrito, que todos vamos a encontrar pasajes o enseñanzas que no tienen sentido para nosotros y que eso no es un fracaso espiritual, es una experiencia universal que está basada en nuestras predisposiciones. Lo que para mí es una barrera espiritual es exactamente lo que para Sani es un alivio espiritual. Lo que para Ana Massa es un dilema difícil e intractable, es un aliciente para Liliana. Y entonces Baha'u'lláh, en lugar de condenar este proceso de perplejidad, dice, lo canaliza, nos da una multitud, una plétora de caminos para que si uno no nos llama, en lugar de esforzarnos y tal vez polarizarnos, nos dice no, suspéndelo, déjalo por un lado, no te pelees con la palabra, busca las palabras que sí te llaman, las que te elevan, y sigue el sendero de esas enseñanzas que te acercan a Dios hasta que llegues al objetivo que resuelve todas tus dudas, incluyendo las anteriores. Y de la misma forma, Baha'u'lláh tiene todos estos modelos del desarrollo espiritual y de etapas para que si uno no nos llega, el otro tal vez nos asista. Lo que nos dice que para Baha'u'lláh lo importante no son las etapas, es el andar. Como dijo, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y así es. Baha'u'lláh dice en otro pasaje, dice, mucho se ha escrito sobre las etapas del alma, tales como la irascibilidad, la concupiscencia, y todos estos traducen del árabe otro modelo espiritual que Baha'u'lláh usa y Abdul Baha usa en otro campo. Pero dice, la pluma suprema no está inclinada a demorar sobre estos temas. Más bien digo que toda alma que camine humildemente con su Señor alcanzará la gloria de todas las etapas y estadios. Es decir, si caminamos con humildad, todo lo demás sigue. Estas etapas son herramientas, no son mapas. O más bien son mapas, no son fórmulas. Y me gustaría, se me acaba el tiempo para ahondar más en esto, pero uno de los temas que me gustaría al menos incidir un segundito es que la dinámica del progreso a través de estas etapas. Baha'u'lláh dice que cada etapa tiene, como digo, su reto adaptivo, ¿no? Entonces, en la etapa de la búsqueda, no nos estamos enfocando en profundizar nuestro amor y nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Nos estamos enfocando en descubrirla, en despertarla. Entonces, si yo no estoy sintiendo esta intimidad y esta conexión,
Entonces, tal vez mi enfoque debería ser en buscarla, no en cultivarla. Si la estoy viviendo, entonces tal vez mi enfoque debe ser en transmitirla. Es decir, hay que entender en qué etapa estamos. Y estas etapas no son estáticas. Baha'u'lláh dice en las gemas de en los misterios divinos, dice que si en cualquiera de estas etapas el buscador se vuelve vanaglorioso, se siente orgulloso de estar tan elevado espiritualmente, en ese mismo instante regresa a su punto de partida sin darse cuenta. O sea que sigue pensando que está en el valle del conocimiento, del amor o de la unidad o del contento y no se ha dado cuenta que al sentirse tan contento con sí mismo, de hecho ha empezado al comienzo, lo cual significa que empezamos y avanzamos, que retrocedemos y progresamos. Y la metáfora que usa Abdul Baha es la de un ave en vuelo. El ave no puede mantenerse estática, o sube o baja, pero si para de aletear, se cae. Entonces tenemos que seguir avanzando y la humildad es nuestra guía. Hay realmente mares y me hubiera gustado tal vez compartir algunos de los otros esquemas que no conocemos tanto y cómo se relacionan con nosotros, pero creo que esto es suficiente para tener un sentido de que todos tenemos el infinito en nosotros, de que esta meta nos unifica a todos, que el más vil de los seres humanos está potencialmente en el mismo camino que nosotros y que igual que nosotros podemos caer, aquel alma caída podría elevarse al cielo más alto en un momento. Y que estas etapas son las herramientas que tenemos para entender dónde estamos y a dónde vamos. Y que en todas estas etapas la humildad, el amor y la aceptación de la diversidad de cada uno es el secreto a la reunión y al progreso espiritual. Gracias. Muchas Gracias, Ismael. Amigos, abramos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso a Muy interesante. Ya, dale, ciérralo. Gracias. Compartido estas reflexiones tan interesantes con todos nosotros. Realmente lo que nos hace es entender es importante, porque nosotros a veces podemos caer en la idea de que reconocimos a Baha'u'lláh, nos declaramos bajáis, entonces estamos a un estatus diferente, un estatus superior. Y en ese momento vamos perdiendo toda nuestra capacidad de convertirnos realmente en bajáis, porque un bajáis está en un proceso continuo de desarrollo espiritual, ¿no? Entender o iniciar con la luz de fe, el espíritu de fe cuando inicia, es que nos reconocemos viajantes espirituales. Entendemos y reconocemos que tenemos una naturaleza espiritual que es superior a la que nos hemos cultivado siempre, y en el mundo se continúa cultivando solamente ese aspecto. Y entonces, en la medida que lo cultivemos y ayudemos a otros a cultivarlo también junto con nosotros, es que vamos a ser realmente más cercanos a Dios. Amigos, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro querido amigo Ismael, Sí, Badi. Tu audífono se apagó. Sí. ¿El mío? No, de Sani, perdón. Sí, te escuchamos, Badi. Oh. Bueno, era una observación, pero bueno, ok. Empiezo una pregunta. Ya el desarrollo espiritual
en la vida comunitaria Bahá'í, en la vida Bahá'í, es decir, la vida en comunidad Bahá'í. Y más aún en la vida, en el servicio, en instituciones Bahá'ís y en relación con nuestros amigos Bahá'ís en otras instituciones y con la comunidad. ¿Algún alcance o observación que nos pudieras hacer sobre cómo el desarrollo espiritual opera en esta, digamos, en este camino o en este contexto? Gracias. Maravilloso, gracias. Es una buenísima pregunta, hermosa pregunta. Porque lo otro es que en el pasado estos psicólogos espirituales realmente recomendaban el aislamiento para ese proceso espiritual. Se volvían monjes o se volvían, se retraían de algún modo para cultivar la contemplación. Mientras que Baha'u'lláh dice, seclúyanse, le dijo a los monjes, en la fortaleza de mi amor y salid y comulgar con todas las almas. Y de hecho creo que es muy fácil alcanzar la perfección espiritual en aislamiento. Es decir, yo amo a todo el mundo siempre que no tenga que interactuar con ellos, ¿no? Pero una vez que tienes que interactuar con alguien, entonces te das cuenta que tu gran amor espiritual tiene muchas limitaciones. Entonces creo que de hecho es la arena Bahá'í, la arena comunitaria, la arena de servicio, es el espacio donde cultivamos y medimos nuestro progreso. Es donde constatamos a qué medida mi amor se ha desarrollado. Estoy expresándolo en servicio. Si sí, entonces claramente está ahí. Si alguien me trata mal, mi reacción a ellos me dice en qué punto espiritual estoy o no. Y por otro lado, también los escritos Bahá'ís dicen que el ser humano es interdependiente con su entorno. Entonces, si estamos en un entorno que es egotista, materialista, destructivo, lleno de chisme, etcétera, eso va a afectar nuestra capacidad espiritual. Y viceversa, nosotros influimos en nuestro entorno. Si entramos a ese punto con el espíritu de Abdu'l-Bahá, pues tal vez podamos elevar la conversación y el ambiente. Pero realmente el proceso espiritual y el progreso espiritual se maximiza cuando tenemos entornos como este mismo, ¿no? Donde estamos en Zoom y estamos todos hermanados y estamos todos amándonos aquí. Y yo en el rostro de ustedes y ustedes en el amor mío nos encontramos y nos fortalecemos. Yo no tengo ninguna duda de que estoy más cerca a Dios tras estar comulgando con ustedes que antes. Y me encuentro en este mismo momento en un estado más elevado. Entonces creo que la visión Bahá'í es la de crear entornos, no congregaciones, no una nueva congregación Bahá'í cristiana musulmana, sino barrios, ciudades, poblaciones, entornos que fortalecen nuestra capacidad de caminar humildemente en este camino de Dios y manifestar nuestras cualidades espirituales. Entonces creo que hoy, para terminar, el camino místico y espiritual es por el sendero comunitario y fraternal. Es así como yo lo veo, al menos. Gracias, muy cierto y muy sabio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ismael. Qué hermoso. Respecto de lo que comentabas, de este camino comunitario, nosotros cuando estamos con los amigos Bahá'ís, vemos otra forma de sentir la vida, otra forma de vivir la vida, nos inspiramos. Y este tipo de reuniones, las profundizaciones que hacemos, los círculos de estudio que hacemos, que nos alimentan, nos capacitan, pero tienen que lograr también en nosotros ese impulso, ese coraje, por llevar esa misma felicidad que sentimos a nuestros entornos. Y como ahora nos está indicando el Centro Mundial, ese entorno es nuestro entorno de barrio, es nuestro entorno de nuestras calles. Entonces, todo lo que nosotros podamos alimentar
espiritualmente a nuestro propio ser y a nuestras propias familias, tratemos de proyectarlo en una pequeña iniciativa hacia nuestro barrio, para que por lo menos empiecen a escuchar de manera familiar la palabra Bahá'í, para que ya no les sea extraño la palabra Bahá'u'lláh, oraciones Bahá'ís, reunión devocional. Una reunión devocional que siempre me invitan y nunca voy, pero ¿quiénes hacen? Los Bahá'ís. Eso yo creo que paulatinamente va a despertar algún corazón que está dormido, así como nosotros podemos haber estado dormidos en algún momento y que a veces muchos de nosotros nos volvemos a dormir porque como que nos vamos siendo atraídos y atrapados por nuestra rutina diaria y perdemos esa necesidad, dejamos de sentir ese hambre del espíritu, ese hambre de las enseñanzas bahá'ís. Entonces, que esta tu charla, querido Ismael, sirva para eso, para inspirarnos y que lo ha logrado de hecho con tus hermosas reflexiones. Pero nosotros, cada uno de nosotros, que saquemos esa cosita, ese impulso para poder volcarnos en nuestros barrios. Mil gracias, qué bonita reflexión. Y alguien también ha escrito ahí, es el servicio a la humanidad el elemento unificador de todos esos caminos del alma. Y me parece una expresión muy bella, porque creo que también uno de los retos que tenemos como Bahá'ís es, creo que estamos en una nueva etapa también, colectivamente. Es decir, que la comunidad también se desarrolla por etapas. Y en esta etapa el enfoque es uno de colaboración, donde la línea entre Bahá'í y quien no es Bahá'í se ha difuminado un poco. Y realmente lo que nos une son preguntas compartidas. Y creo que ese es el arte tanto del servicio como de la espiritualidad colectiva en este día. Es que entablamos conversaciones donde conjuntamente con aquellos que están alrededor de nosotros hacemos preguntas, no tanto sobre qué es la fe Bahá'í, y más como cuál es la necesidad de nuestra comunidad aquí. ¿Con qué luchan los niños? ¿Cómo podemos protegerlos en este momento? ¿Qué tanto yo estoy intentando ser un buen ser humano? ¿Qué me ayudaría? ¿Qué te ayudaría? Y creo que el hacer esas preguntas nos abarcan juntos. Y al abarcarnos juntos nos permiten realmente también aprender el uno del otro. Es decir, uno puede aprender mediante, de nuevo pensando en esta frase, el servicio a la humanidad como elemento unificador de todos esos caminos del alma. Es el reconocer que cada ser humano tiene un camino del alma y llevan viajándolo igual que nosotros. Entonces, en ese campo, poder decir cuál es nuestra meta. Tú estás caminando en tu alma, yo estoy caminando, ¿cuál es nuestra meta? Y la meta es la unificación de la raza humana. Y esta unidad del ser humano es lo que nos hermana. Y la búsqueda de cómo transferir este ideal de la unidad del ser humano a nuestro barrio, a nuestra calle, a nuestro poblado, es algo que creo que nos permite entonces sí, unificar los senderos del alma de cada uno e identificar los escritos bahá'ís no como tribu y no como bandera, sino como herramienta, como camino, como fortaleza que nos pertenece a todos, identificados o no como bahá'ís en ese sentido, ¿no? Que se comunica también con lo dijiste tú también, Sani. Mil gracias por el sentimiento. Gracias. Panchito, ¿querías decir algo? Bueno, primero que nada, Emilio, darte un abrazo inmenso y agradecer una charla que personalmente me llegó a lo más profundo de mi alma, de verdad. Hacía mucho que no se trataban estos temas místicos con esta dulzura y abriendo naturalmente nuevas ventanas en nuestra mente para comprender de estos fenómenos. También creo, querido Emilio, que todo parte de uno, del individuo.
Y Abdul Baha decía que la llave maestra del dominio de uno mismo es morir a sí mismo. Esa es la llave maestra. A partir de ahí, no importa quién está al lado nuestro, si es cristiano, ateo, no tiene ninguna importancia el nombre, ninguna. Cada uno tiene la verdad, ellos tienen su verdad, nosotros tenemos la nuestra, pero todas son una sola. Todo depende del marco de referencia que tenga cada uno para ver su verdad. Bahá'u'lláh no vino a traer otra religión, no. Él vino a abrir la mente y el alma, como decías tú, querido Emilio, de cada persona, por lejano que nos parezca, porque también está realizando su viaje hacia el infinito, su viaje hacia los mundos espirituales. Y yo creo que tenemos que olvidarnos para siempre de la palabra activo o inactivo. Esas palabras no deben existir en el vocabulario Bahá'í. Cada uno va a su ritmo, cada uno va de acuerdo con su propia capacidad y no podemos juzgar conductas de nadie, sino que integrarnos con infinito amor a las necesidades de la humanidad, no al nombre que esa persona lleva como tribu, como tú decías. Te mando un abrazo inmenso, querido amigo, muy grande. Mil gracias, mil gracias. Y mil gracias por esa reflexión tan hermanadora. Hola, Gracias. Antonio. Vittorio, adelante, por favor. Hola, saludos a todos, de las Islas Canarias. Ah, Bueno, una cosita que es muy interesante con lo que está diciendo el amigo de Newport, que es claramente el tema del alma es fundamental para nuestra vida. Tenemos la vida física y la vida espiritual. Ahora, el tema es cómo vamos a nutrir la vida material, comiendo de manera sana, cómo alimentamos la vida del alma. Este es el tema. Y quello que dice Bahá'u'lláh es leer sus escritos a la mañana cuando levantamos y a la noche cuando vamos a dormir. Oye, Educación universal, todo, estudiar, imparar a rezar. El tema es quello che Bahá'u'lláh dice de la famosa carta al hijo del lobo, cómo debemos comportarse, sí grato nella adversidad, sí generoso. Eso son los mecanismos que Bahá'u'lláh ha dado a nosotros, yo pienso, de cómo debemos nutrir nuestra alma. Yo pienso que este es el proceso que debemos poner en campo en continuación y tener enfrente a nuestra memoria. Yo pienso esto, ¿ok? muy hermoso, gracias. Sí, eso me recuerda mucho que obviamente Bahá'u'lláh escribió tantas cosas acerca de la práctica espiritual y el desarrollo espiritual y qué prácticas necesitamos hacer. Y la Casa de Justicia hizo un resumen muy hermoso. Y creo que es pertinente compartirlo y afirma mucho lo que Vittorio compartió, donde dice la Casa de Justicia, estoy traduciendo mientras leo en inglés, entonces no va a ser limpia la traducción, pero dice, Bahá'u'lláh ha afirmado muy claramente en sus escritos los requisitos esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Uno los puede sumarizar brevemente de esta forma. La recitación cada día de las oraciones obligatorias con devoción pura. La lectura regular de los escritos sagrados, específicamente cada mañana y tarde, con reverencia, atención y pensamiento. La meditación en oración de los escritos, para que podamos comprenderlos más profundamente, llevarlos a la práctica más fielmente y transmitirlos más correctamente a otros. Luchar cada día por alinear nuestra conducta más en acorde con los altos estándares promulgados por nuestras enseñanzas. Enseñar la causa de Dios y servicio desinteresado en el trabajo de la causa y en nuestra profesión. Y estos 6 puntos realmente es la fórmula para esa unidad, para esa realización espiritual. Pero también me gustaría mencionar en este campo que creo que esto es también lo que el proceso de instituto ha desarrollado a escala.
es un mecanismo mediante el cual a través de las actividades claves de oraciones, reuniones devocionales, de estudio de los escritos sistemáticos que nos capacitan para el servicio, de la educación de los niños en estos conceptos espirituales, de la formación de los prejóvenes. Al avanzar estas cosas, estamos yendo más allá de la contemplación individual y estamos realmente facilitando el movimiento espiritual de poblaciones enteras y su empoderamiento para transformar a todos en su entorno, incluidos nosotros mismos. Entonces creo que ese punto que compartió Vittorio de realmente integrar esta práctica espiritual, de que la realización espiritual no es meramente un marco teórico, sino es una práctica diaria, individual y colectiva, y que eso es el propósito de nosotros. Nuestro propósito es crear un entorno que eleva las almas a un estado superior. Y en ese estado superior de discernimiento y de realización moral, la verdadera unidad y el verdadero amor universal pueden ser experimentados, vividos, realizados, transmitidos, y esta tierra del polvo volverse un reflejo translúcido del reino de Dios. Así es. Muchas gracias, querido Ismael. Muchas gracias por habernos dado tu tiempo, y a todos los amigos que nos han acompañado durante esta hora, también por haberse dado un tiempo en domingo para hablar de estos temas hermosos que nos alimentan espiritualmente y nos impulsan al servicio. Eternamente agradecida, te mando un fuerte abrazo, y a todos, querido Ismael, y será hasta otra oportunidad. Pues mil gracias, y gracias por todo el amor que he recibido. Me han transmitido tanto amor. Me siento, como decimos en México, apapachado. Así que mil gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, de tu amor. Felicidades. Muy lindo todo.